Hola, ¿cómo están? Muy buenos días o tardes o noches donde me estén viendo el día de hoy. Y bueno, les cuento que en este video voy a hacer corrección de uno de los relatos que he venido realizando a través de las estrategias que les estaba enseñando en el canal y que ustedes de pronto también han tenido la oportunidad de ver a través de otras de mis redes sociales. Entonces les cuento que realicé un cuento, una historia, un relato corto de dos estrategias. Una se llama Binomio Fantástico y la otra se llama ¿Qué pasaría si? Estaba mostrando algunos de los borradores y la idea de este video es que ustedes me acompañen en esta corrección para que se den cuenta exactamente cuáles son los puntos importantes cuando vamos a corregir un escrito. Acompáñenme entonces en este camino. Bueno, ya estamos aquí en mi lugar de trabajo, mi escritorio, y bueno, la primera recomendación que les hago cuando vayan a corregir un escrito es que estén en un lugar cómodo donde puedan estar concentrados, ¿cierto? Ojalá en soledad. A mí me gusta mucho corregir mis escritos aquí. Este es mi taller de creación y generalmente no soy molestada, entonces eso es un punto muy importante, creo yo, a la hora de empezar con la corrección del escrito que finalmente ya realizaste, ¿cierto? Yo suelo corregir en cuaderno. Aquí les voy a mostrar, tengo este cuadernillo. Tengo varios realmente, pero digamos que cuando empecé a escribirlo, estaba preparando una de mis clases de los talleres que estoy dando gratuitos a través de mi canal de Telegram. Y se me ocurrió la idea precisamente preparando la clase. Entonces por eso es que es tan importante la práctica. Y en el momento el cuaderno lo tengo a la mano, empiezo a escribir de forma fluida, por decirlo así, casi automática, y luego es cuando ya viene la corrección, que es una de las partes más importantes. Dicen que cuando tú terminas el escrito realmente apenas estás empezando. Bueno, entonces les voy a leer una parte, voy a leer por partes el cuento y luego vamos a empezar a hacer la corrección de acuerdo a los puntos que yo considero importantes cuando corregimos un escrito. El cuento, les comento, nació de un ejercicio que yo estaba realizando en una de mis clases gratuitas, preparando uno de mis talleres de creación de cuentos que estoy dictando los días lunes. Y de pronto me quieren acompañar, aquí les dejo el datico y voy a dejarles en la descripción el vínculo en caso de que quieran unirse a mi canal de Telegram para participar de las clases gratuitas. Y como les digo, en este momento es un taller de creación de relatos. Haciendo el taller, haciendo la clase, preparándola en sí, entonces saqué a colación dos conceptos puntuales que requería para poder iniciar con la creación de relatos y les comentaba que son el binomio fantástico, que es una estrategia de escritura muy conocida, y la otra una estrategia que se llama ¿Qué pasaría si? Con la ayuda de las dos estrategias empecé a crear esta historia y saqué dos palabras del binomio. La primera, María Antonieta, que fue una reina, tal vez hayan escuchado sobre ella, la consorte de Francia en el siglo XVIII aproximadamente, XVIII, inicios del siglo XIX, y la palabra parque de diversiones, que es un concepto bastante grande en este caso, y uniendo ambos entonces se creó un nuevo concepto, ¿no? Yo digo que es como cuando tú tienes un hijo, entonces tu hijo saca tus genes y los genes de tu pareja, ¿cierto? Sea, en este caso, que tú seas hombre o mujer, de tu esposa, de tu esposo, de tu compañero, etcétera. Entonces, el nuevo ser va a ser un nuevo concepto y eso es lo que pasa con la historia. Bueno, iniciemos con la lectura. Fue un sueño extraño. Me encontraba en un lugar mágico, un lugar más raro que la última vez que el mago me había dado esa pócima extravagante para concebir un hijo, que por supuesto no sirvió para nada. En esa primera parte, ese primer párrafo, la idea es que cuando empecemos a escribir tengamos muy en cuenta los signos de puntuación. Por ejemplo, fue un sueño extraño, coma, hago una pausa. Me encontraba en un lugar mágico, coma, un lugar más raro que la última vez que el mago me había dado esa pócima extravagante para concebir un hijo, coma, que por supuesto no sirvió para nada. Hasta ese punto no realicé ninguna corrección. El lugar estaba lleno de gente, muchos gritaban y parecían estar siendo torturados por algún gobernante vecino, desalmado por completo, punto. Ahí me di cuenta cuando realicé la lectura por segunda vez, y por eso siempre la recomendación que les hago
cuando ustedes realicen un escrito de cualquier índole, es que lo lean y lo relean, porque generalmente del primer borrador podemos sacar muchos otros borradores. Entonces es importante no afanarnos, porque a veces queremos dar a conocer el escrito, publicarlo, sea en redes sociales o tal vez en un libro, y por el afán omitimos cosas importantes que realmente pueden mejorar el escrito. Entonces en este caso, por ejemplo, yo voy a leer nuevamente qué fue lo que corregí. Puse: el lugar estaba lleno de gente, coma, muchos gritaban y parecían estar siendo torturados por algún gobernante vecino. Entonces corregí la parte de vecino, ¿cierto? Aquí se alcanza a ver la corrección. Yo hago el tachón, siempre digo, cuando hago la corrección en papel, tacho, uso colores, uso resaltadores. La idea es tener todos los elementos a la mano que me permitan hacer la mejor corrección posible, ¿cierto? Un gobernante, vecino, me parece que es una palabra que sobra, y es importante no tener miedo de cortar lo innecesario. Es definitivamente algo que hacen los grandes autores y que nosotros como escritores debemos tener en cuenta siempre cuando estemos corrigiendo un escrito. A veces menos es más. La otra corrección que realicé ahí, si ustedes recuerdan, yo leí por algún gobernante vecino, lo quité, desalmado por completo. Creo que la palabra por completo también sobra y suena redundante, ¿cierto? Entonces creo que no es necesaria, y en mi opinión personal respecto al escrito la quité por completo. Entonces queda: el lugar estaba lleno de gente, muchos gritaban y parecían estar siendo torturados por algún gobernante desalmado, punto aparte. Entonces es importante que los ponga un poco en contexto. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un relato de esta índole, un relato que sale de una estrategia como el binomio fantástico unida con otra estrategia donde nos planteamos una hipótesis, es importante tener en cuenta el contexto desde el cual estamos sacando esa información. ¿Qué pasa? Previo a esto, yo investigué sobre María Antonieta, ¿cierto? Entonces nada es casual, por eso es que siempre los invito a investigar, y si son temas que ustedes no conocen, no duden en escribir sobre esos temas, simplemente investiguen. A veces la gente dice: no, es que es mejor escribir de lo que conozco. Yo estoy totalmente en desacuerdo ahí. Considero que hay muchas cosas de las cuales podemos escribir hoy en día y tenemos las herramientas a la mano, súper fáciles, en un celular, en un computador, ahí en la red está muchísima información que podemos tomar para nuestro provecho. Entonces la invitación es: cuando hagamos corrección de un escrito, tengamos en cuenta el contexto en el cual se está desarrollando, y si no lo conocemos y escribimos en el momento porque nos llegó la inspiración y queremos que sea más profundo, que tenga un mayor cuerpo, ¿cierto? Esa historia, que suene más real, entonces investiguemos. Bueno, y como les decía, es importante poner en contexto el personaje que tomas como personaje principal. En mi caso, el sujeto es María Antonieta, entonces por eso les decía, investigué un poco más de ella, ya conocía algo, ¿cierto? Fue asesinada en la guillotina, esposo de Luis XVI, tuvo una cantidad de problemas en su reinado, ¿sí? Porque el pueblo consideraba que estaba desfalcando al pueblo en sus recursos, y bueno, una cantidad de cosas. Entonces por eso es que es tan importante ser coherente cuando escoges un personaje que ya existe. Si es un personaje que tú estás creando, es diferente, porque tú le puedes dar vida desde ese momento en que estás construyendo el relato. En mi caso, yo escogí un personaje que ya existe, ya tiene una historia, y por eso es que es tan relevante darle consecuencia a la historia de María Antonieta para no cambiarlo y para que no suene demasiado ficticio, ¿no? Por ejemplo, en la parte donde yo pongo por algún gobernante desalmado, lo conecto con la idea de que ella fue llamada el gobernante desalmado en este caso, ¿no? La consideraron una mujer fría, una mujer calculadora, una mujer que despilfarraba, etcétera, etcétera, y que no le importaba en absoluto lo que sucediera con su pueblo, ¿no? Entonces, por eso de alguna manera siento que ella hubiera podido pensar que en el lugar donde estaba, que era un parque de diversiones del siglo XXI, algún gobernante desalmado, no ella precisamente, estaba torturando al pueblo. Bueno, y continúo con la lectura. Me incliné para ver a una mujer que era sostenida por dos aspas que le sostenían el pecho. Aquí yo hago una corrección, ¿no? Porque digo, me incliné para ver a una mujer que era sostenida por dos aspas que le sostenían. Entonces
Algo que puntualmente me disgusta cuando escribo o cuando veo un escrito y creo que suena demasiado es cuando repetimos las palabras en un radio, no sé, de 4 frases seguidas. Cuando repetimos demasiado una palabra. Entonces yo repetí la palabra sostenida y sostenían, ¿cierto? Que pertenece desde la misma raíz. Entonces lo que hice fue quitarla para que no sonara demasiado redundante. ¿Cómo quedó? Me incliné para ver a una mujer que era sostenida por 2 aspas en el pecho. No era necesario decir que sostenía en el pecho porque ya es evidente para el lector que estaba sostenida por las aspas, ¿cierto? Que son esos juegos que a veces vemos en que la gente se sostiene. Entonces yo supuse que una mujer del siglo XVIII, que nunca había visto un parque de diversiones ni los aparatos que tenemos hoy en día con esa tecnología, podría imaginar que era una especie de aspa que sostenía a la persona mientras era torturada. Bueno, continuando entonces, ahí donde quedan las aspas en el pecho, sigo diciendo, y que parecía, la catapultarían hasta las afueras de ese reino. Me pareció que también sonaba demasiado y también lo podía abreviar de manera que sonara o que diera el mismo mensaje, así sonara un poco distinto pero más cortito. ¿Cómo quedó? Y que parecía la catapultarían fuera del reino. Si se dan cuenta, antes usé hasta las afueras de ese reino. Para decir exactamente lo mismo lo cambio fuera del reino. Y suena mucho mejor, considero yo, mucho más directo y es más breve, ¿no? Y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de relatos cortos, el relato, la idea es que desde el inicio cause esa sensación en el lector de que algo va a suceder y quiere continuar leyendo, quiere continuar con la lectura. El cuento es breve, entonces debemos hacerlo también más breve, si es posible, en la explicación como tal que le estamos dando, o en este caso más puntual, en la descripción que estamos dando de la situación que viven los personajes. La mujer de forma extraña no se veía asustada, aunque un dejo de lágrima parecía asomarse por entre su ojo derecho, Era una guerrera sin duda alguna, su cara estaba estratégicamente pintada para camuflarse entre la gente y sus ropajes eran dignos disfraces de la corte. En este caso hice varias correcciones porque consideré que también era un poco más de lo que quería describir dentro de la situación, ¿no? La mujer de forma extraña no parecía asustada, entonces le cambié la palabra, y aquí la voy a poner, le cambié la palabra, se veía por la palabra parecía, ¿no? No parecía asustada, ¿cierto? Aunque, entonces ahí es donde cambio un poquito, alcancé a ver un dejo de lágrima que se asomaba por su ojo derecho. Fue un cambio simplemente de palabras de lo que había escrito previamente. Ahí había puesto una coma y considero que realmente iba a un punto seguido porque voy a cambiar de alguna manera de línea en el diálogo. Entonces por eso la coma es para continuar con la misma idea, ¿no? Esa es la función, una de las funciones de la coma. Entonces, punto y continúa ahí obviamente en mayúscula. Era una guerrera sin duda alguna, ¿Por qué considero que María Antonieta vería a esa persona como una guerrera? Y ahí hago la descripción. Su cara estaba estratégicamente pintada para camuflarse entre la gente. Entonces supuse que una mujer del siglo XVIII, ¿no? En donde pues obviamente las mujeres se maquillaban, pero las mujeres de la realeza del pueblo no tenía opción de esto. Ver una persona del común maquillada como muchas de nosotras de pronto lo hacen, los labios, en los ojos, de maneras a veces bastante llamativas, podía dar a entender a esta mujer que esta persona era una especie de guerrera o pertenecía a una tribu en particular. Cuando realicé la corrección de este párrafo por tercera vez, porque volví y lo hice, quedó de la siguiente manera. La mujer de forma extraña no parecía asustada, sin embargo, pude entrever una lágrima que se asomaba desde su ojo derecho. Si ustedes se acuerdan, en la primera parte, ¿cierto? Les había leído, la mujer de forma extraña no parecía asustada, aunque un dejo de lágrima parecía asomarse por entre su ojo derecho. Lo que hice en esta tercer corrección, por decirlo así, en esta tercera corrección fue hacer un cambio en el orden de las palabras que me pareció que sonaba mucho mejor
con lo que yo quería dar a entender en el relato. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá yo suelo hacerlo en otro tono. Ahí lo estoy haciendo aquí en este color lila, moradito, para tener en cuenta cuáles son las correcciones. Y lo puedo hacer también encima. A veces lo hago encima, lo rayo. Yo siempre aconsejo que cuando se haga la corrección no se tenga miedo de rayar, de hacer la corrección encima, porque precisamente para eso es el borrador. Y continuando con la lectura, entonces, les había dicho, su cara estaba estratégicamente pintada para camuflarse entre la gente y sus ropajes eran dignos disfraces de la corte. Esa fue la primera parte. En esta parte quedó, era una guerrera sin duda alguna, su cara había sido pintada estratégicamente para camuflarse entre la gente, esa parte igual. Y sus ropajes podrían pasar perfectamente por lujosos disfraces de la corte de Luis XVI. En ese caso, agregué el tema de la corte, ¿cierto? Quité los disfraces de la corte, sino puse que podían pasar por disfraces lujosos de la corte de Luis XVI para poner un poco más en contexto la historia de María Antonieta y para las personas que están leyendo también la historia, ¿no? Para que sepan que están directamente relacionados. Adicional, usé la palabra ropajes, que era una palabra muy clásica, ¿cierto? Que podría ser perfectamente usada en esa época. Y si ustedes se han dado cuenta ya a estas alturas, la persona que está contando la historia es María Antonieta. Un grito me conmocionó por completo. Esta vez un pequeño niño aullaba mientras otros dos le sostenían la mano en una especie de carruaje que iba por los aires. Nunca antes había visto algo parecido. Entonces, en la corrección, porque me pareció que podía ser mejor, puse: de pronto un grito seco me conmocionó. Entonces la palabra de pronto, ¿cierto? Coma, como para hacer una pausa ahí, de pronto algo pasó, ¿cierto? Y mantenemos alerta al lector. Un grito seco me conmocionó por completo, coma. Esta vez un pequeño niño aullaba mientras otros dos pequeños le sostenían las manos, coma. Todos estaban subidos en una especie de carruaje que iba por los aires. Nunca antes había visto algo parecido. Entonces, si se dan cuenta, los cambios que he hecho son mínimos, pero me parece que son definitivamente muy importantes en la construcción del relato. Detrás de los infantes, una larga fila de caballetes, entre comillas, unidos por unas esferas rodando, se encaminaban hacia una gran montaña, tan extraña como todo lo que había en el lugar. En este caso también hice cambios y quedó de la siguiente forma. Detrás de los infantes, una larga fila de caballetes unidos por unas esferas rodando se encaminaban hacia una gran montaña de la cual aparentemente, serían arrojados. Entonces, en este caso, inició exactamente igual, detrás de los infantes, ¿cierto? Luego una larga fila de caballetes que supuse yo, una mujer como María Antonieta podría verlos así, diferentes carritos de la montaña rusa, ¿cierto? Entonces por eso los menciono así, caballetes entre comillas, unidos por unas esferas rodando. Y aquí puse simplemente unidos por unas esferas rodando que se encaminaban hacia una gran montaña. Y en esta primera parte decía: rodando se encaminaban hacia una gran montaña tan extraña como todo lo que había en el lugar. Aquí cambio esto y en vez de decir tan extraña, simplemente digo: hacia una gran montaña de la cual aparentemente, serían arrojados. Entonces, inmediatamente se imagina uno la escena, ¿cierto? De los niños subiendo por estas especies de caballetes que veía María Antonieta en una gran montaña, aparentemente como una especie de sacrificio podría ser, ¿sí? Porque recuerden que estoy hablando de una mujer de un siglo en el cual no existían ese tipo de... Un hombre se acercó a mí con una peluca rosada en la mano, tratando de vendérmela. A mí, a la archiduquesa de Austria y reina consorte de Francia, a mí que he guardado por años miles de hermosas pelucas exclusivas. Entonces, esa primera parte cuando la realicé, obviamente fue de una u otra manera parte de la investigación que había realizado. Entonces decían que ella tenía muchísimos zapatos, que en general todos los miembros de la realeza en esa época, ¿no?, de la monarquía,
compraban muchos zapatos, incluso habían reyes que llegaron a comprar hasta 365 diferentes pares de zapatos para estrenar todos los días, entonces se pueden imaginar. Y de María Antonieta decían que tenía muchísimas pelucas y aparte muchísimos zapatos, entonces me pareció interesante, incluso jocoso el incluir este dato aquí. Bueno, ¿y cómo quedó entonces cuando le realicé la corrección ese mismo párrafo? Un hombre raro se acercó a mí con una peluca rosa en la mano, tratando desesperadamente de vendérmela. A mí, a la archiduquesa de Austria y reina consorte de Francia. A mí, que además de zapatos, tengo en la corte miles de ellas especialmente diseñadas. Entonces el cambio fue muy mínimo realmente. Si se dan cuenta de la primera parte, cuando yo menciono que he guardado por años miles de hermosas pelucas exclusivas, en vez de esto puse, ¿cierto?, que en la corte tenía miles de ellas especialmente diseñadas, que me pareció un poco más breve y me gustó más a la hora de implementarlo al relato. El hombre estaba loco, me persiguió por 2 calles y por poco y me arrolló un trenecillo de pequeños hombres que más bien parecían niños y que reían y gritaban desaforadamente. Esa idea me gustó mucho, al imaginarme el trenecillo que siempre pasa en los parques de diversiones con niños y que ella pensara que eran hombres pequeños, porque no se podía imaginar que niños estuvieran subidos en un tren, ¿no? En una ciudad donde normalmente son los adultos los que hacen esto. Entonces, ahí le cambié también un poquito y cómo quedó. El hombre estaba loco, me persiguió por 2 largas calles de esta nación ruidosa, y le agregué nación ruidosa porque ustedes saben que cuando uno va a un parque de diversiones hay muchísimo ruido. Entonces los gritos de las personas, las risas, los ruidos de por sí de los aparatos, si hay música de fondo. Entonces para una mujer del siglo XVIII pues tenía que haber mucho ruido, mucha algarabía, y por eso lo llama nación ruidosa, llamando al extraño artefacto algodón de azúcar. Entonces ahí ya le pongo el nombre a la peluca rosa para que el lector de alguna manera se entere de que estoy hablando y no sea tan abstracta la idea, ¿no? Un nombre estrambótico que por su naturaleza me alertó sobre el objeto que sin duda ya le pertenecía a una mujer llamada Azúcar. Entonces supuse que ella, cuando él empezó a vender el algodón de azúcar, se imaginó que ese algodón, como le llamaba esa peluca rosa, porque el algodón es bastante similar, digamos, a una peluca, si uno se imagina cómo podría compararlo a una mujer de ese siglo. Entonces se imaginó que le estaba vendiendo la peluca y lo llamaba algodón de alguien llamado Azúcar. Bueno, y esa fue la primera parte de la corrección del relato. En un segundo video les voy a estar mostrando la segunda parte de todo lo que hice, cómo lo corregí y cuál fue el resultado final. En este relato se me fueron aproximadamente 4 paginitas de este cuaderno, que son siempre larguitos, grandecito, y 2 en la corrección, adicional de todos lo que ustedes vieron que realizo en tachones ahí encima, para darme cuenta de cuáles fueron realmente los errores, entre comillas, que cometí y cuál fue, en este caso, la corrección que se hizo, para tenerla clara. Si les gustó, que espero que haya sido así, este contenido, no olviden suscribirse al canal, hacer clic en la campanita para que semana a semana les llegue la notificación de los videos que estoy subiendo, siempre con contenido literario exclusivamente sobre escritura, lectura y literatura. Igualmente me ayudan mucho compartiendo el contenido con sus amigos, personas que tengan en redes sociales agregadas, me ayudan a llegar a otras personas con este contenido y pues esta información que a muchos les puede ser útil. Muy agradecida por todo el apoyo que me han brindado, por estar acompañándome aquí en este nuevo video del canal, y como siempre les digo, no olviden escribir su propia historia. Nos vemos. Bye bye.